buenas tardes. Ha llegado nuevamente la hora del reloj checador, un espacio en el cual buscamos hacer análisis de la situación general del país, con temas del interés del país, pero desde la perspectiva de los trabajadores. Y en esta ocasión, pues ahora que estamos muchos recluidos en casa, pues al parecer una de las actividades preferidas de la gente es ver la televisión. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un canal de televisión precisamente, pero no cualquiera, sino precisamente, pues ya lo verán ustedes en el fondo, el canal del Instituto Politécnico Nacional, que no es un canal cualquiera, no es un canal más, es un canal ya con una muy larga historia, es un canal que empezó a funcionar desde 1959, me parece. En todo caso, ahorita nos aclararán y nos darán muchos elementos sobre la historia, la trayectoria de este canal. Y es un canal que, siendo del Instituto Politécnico Nacional, su desarrollo tiene mucho que ver con el propio desarrollo del instituto. Es un canal que ha ido creciendo constantemente y baste decir que en los primeros años, incluso los estudiantes de la ESINE diseñaron y regalaron antenas a ciertos habitantes de la Ciudad de México cercanos para que pudieran ver el canal. Hoy el canal se puede ver en prácticamente todo el país o en todo el país, ya nos lo dirán nuestros distinguidos invitados. Y en esta ocasión tenemos precisamente a distinguidos politécnicos, el doctor Felipe Rolando, ahorita se me pasó su apellido, perdón, y el ingeniero Rolando, su tocayo Brito Rodríguez, y el ingeniero Rubén Arechiga. Para empezar, les vamos a pedir que brevemente nos den una semblanza para que vean nuestro auditorio qué nivel de invitados tenemos en esta ocasión. Doctor, si nos ayuda, doctor Felipe. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes que nos van a ver, a todos quienes nos vean. Bueno, yo soy Felipe Rolando Menchaca García, tengo un doctorado del CIMBESTAP en el área de telecomunicaciones. Pues de las cosas que me parecen interesantes que he vivido, fui asesor en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando el ingeniero Méndez de Ocurro era el secretario. De 1970 a 1976 fue secretario, y yo estuve con él pues allí en su staff de 1974 a 1976. He recorrido muchas áreas, pero una de las cosas que también se me hacen muy interesantes para esta plática, fui presidente de la Sociedad de Egresados del ESIME, y como, bueno, en esa posición, dado que el ingeniero Méndez siempre tuvo mucho interés, Méndez de Ocurro, en el desarrollo del Politécnico y también en el desarrollo del Canal 11, pues platiqué mucho con él porque se dio el caso en el 2011 de que siendo presidente Felipe Calderón, pues mandó de director a Sariñana, un personaje que fue director de cine, y con un propósito muy directo para privatizar el canal. De hecho, le cambió la imagen al canal, le cambió muchas cosas, desechó programas muy importantes que le habían dado al canal premios internacionales, como Bisbirige, que es un programa para niños. Pues hasta el 2010 estuvo al aire, y después uno muy parecido, que invitaba a los niños a integrarse a un club de ciencia. Y bueno, varios de mis alumnos, yo ya prácticamente voy a cumplir 50 años como profesor del ESIME, varios de mis alumnos me mencionaban que ellos se interesaron en las carreras de ingeniería y de ciencias porque se inscribieron en el Club Bisbirige. Otro programa que habían eliminado Sariñana en aquel tiempo es Diálogos en Confianza, por ejemplo. Si ustedes ven Diálogos en Confianza en este momento, van a ver la calidad de programa que es. Un programa que le dedica mucho tiempo a la medicina, y sobre todo en este momento de la pandemia y de otras enfermedades que también están presentes en nuestro país. Le dedica mucho tiempo, y yo creo que de manera muy importante.
El canal inicia como una iniciativa del ingeniero Alejo Peralta. Alejo Peralta con su propio dinero compra el equipo y compra las antenas y, bueno, mucho de lo necesario. Y entonces el ingeniero Eugenio Méndez era director general de telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque el secretario en funciones era Walter Buchanan. Se ponen de acuerdo y entonces deciden echar a andar el canal. Se habla mucho de que, igual que el Politécnico, de que no hubo un decreto, una cuestión legal para iniciarlo. Lo que pasa es que entonces los trámites administrativos eran muy diferentes y un telegrama tenía un peso legal formidable. Entonces le envía Eugenio Méndez el telegrama a Alejo Peralta en el que le autorizaba el uso de la frecuencia del canal 11 para el canal del Instituto Politécnico Nacional. Y eso legalmente es así una autorización contundente para que pueda iniciar precisamente en esa época. Se habla mucho que la primera transmisión que hizo el canal fue una clase de matemáticas de un célebre maestro de prevocacionales, es Vianney Vergara. Y bueno, ya después de eso han pasado por el canal, se han formado en el canal gentes de mucho nivel. Por ejemplo, un artista exclusivo del canal los sábados, mucho tiempo, fue Ángel el Cuervo, un cantante de ópera fenomenal que no ha trascendido porque pues así es la vida, o sea, la política siempre está por encima de todo. Bueno, para cederles la palabra a mis colegas, yo les quiero decir que efectivamente el canal se inicia para ser un auxiliar, así como dice la ley orgánica del Politécnico, para ser un auxiliar de educación y de investigación científica del Politécnico, para ser un complemento, una área auxiliar que le permitiera, pues principalmente difundir la ciencia que se hacía en el Politécnico, pero también igual, pues con esto, inclusive inicio que tiene de la enseñanza de las matemáticas, era para desarrollar ampliamente la didáctica de las matemáticas, la didáctica de la ciencia, de la física, de la química. Y en un principio, pues hubo programas muy importantes, por ejemplo, pues ya hace unos 30 y tantos años que inicia Diálogos en Confianza, con programas excelentes. Siempre fue muy importante. También hubo programas del área económica, y en todos esos programas, en aquella época, o sea, los primeros, vamos a ponerle 25 años del canal, eran programas en donde participaban muy ampliamente las comunidades politécnicas. Después, incluso hubo muchos problemas, yo creo, porque pues Televisa, el duopolio, protestaron mucho porque no querían, por ejemplo, que el canal recibiera dinero pues de patrocinadores, en fin, hicieron protestas, inclusive se quejaron legalmente. A mí me tocó precisamente en la época de 1988-94 estar en mesas de discusiones de eso, porque ya no tenía presupuesto el canal y había protestas muy fuertes de Televisa porque no querían que recibiera ningún tipo de apoyo el canal. Ya para cerrar esta plática, yo insistiría en que el canal es un auxiliar, y ahora con la pandemia se ha visto mucho más intensamente esta idea, que es un auxiliar fundamental para el desarrollo de la educación y de la ciencia en un país. Es indispensable que los países le dediquen mucho más ancho de banda, mucho más tiempo a poder disponer de este tipo de sistemas. Por ejemplo, a partir del 2000 en China, pues se desarrolló Internet 2, se le llamó en aquel tiempo, en donde los mejores científicos chinos prácticamente se tomaron a su cargo la parte fundamental de la enseñanza. Como conferencistas, ellos daban sus conferencias ampliamente, y luego cada grupo tiene su propio profesor que le da asesoría, que se dedica muy específicamente a un grupo de alumnos.
pero digamos, el más sabio, el que sabe más, es el que da el arranque, pues, por ejemplo, en este caso, para lo que son los virus, lo que es la genética de los virus, todo esto es los estudiantes de licenciatura, de posgrado, toman esas clases directamente con gente del mejor nivel en China. Ahorita que estamos en Zoom, podríamos, pues inclusive probar cómo es la interacción entre las personas que participamos. Gracias, doctor. Pues nos comentaba el doctor del inicio de trabajos del Canal 11. Y en efecto, el maestro Vianey Vergara Cedeño, muy buen maestro, aquí lo tengo a mis espaldas, y fue mi maestro en la vocacional. Ahí conocí al maestro Vianey. Y sí, por ahí, no recuerdo si en la Wikipedia o en donde dice que la maestra Vianey, no, era el maestro Vianey. Por cierto, también su hijo daba clases en la vocacional. Entonces tenemos un canal del Instituto Politécnico Nacional, un canal distinto a todo lo que en televisión se hace, no solo en México, sino a nivel mundial. ¿Qué participación, qué influencia, qué papel tiene en el Canal 11 la comunidad politécnica, ingeniero Rolando Brito? Buenas tardes a todos. Pues hablar del Canal 11, es pues la historia de la televisión cultural, es la pionera de las televisiones culturales y educativas en el continente incluso, no tan solo aquí en México. Yo casi desde niño veía el canal. El canal se inaugura oficialmente en 1959. Sí, yo tenía creo que 7 años en esa época. Y efectivamente, ver el canal se tenía que ver a través de unas antenas especiales para captar. Y entonces yo empecé desde niño, adolescente, empezar a ver las transmisiones de Canal 11. Me acuerdo que había programas muy buenos, había teleteatros, el cineclub me fascinaba, incluso por aquí tengo algunos libros que editaba el canal de todas las reseñas del año, de las películas que iba a pasar, y donde era efectivamente un cineclub, porque daban el contexto, explicaban la película, famosos críticos de cine, el fútbol americano, obviamente ahí se pasaba, ahí yo vi pues varias transmisiones del Poli, ¿no? Y estaba Manuel Buendía, tenía un programa que yo no he estudiado periodismo, pero prácticamente eran clases de periodismo las que daba Manuel Buendía, daba los tips de cómo hacer una nota, cómo organizar, etcétera, ¿no? Entonces era una especie de educación a distancia con Manuel Buendía de periodismo. Estaba nuestro Juan de la Cabada, que contaba cuentos, contaba sus anécdotas de la lucha. Él era el viejo militante del Partido Comunista, militó, platicaba desde la Juventud Comunista. En fin, y el canal era con poco presupuesto en esa época, pero era muy, muy interesante. Su programación era muy interesante, tenía poca cobertura, efectivamente, es lástima, y lástima también que no se grabaron esos programas, porque pues ya son de antología, ¿no? Y bueno, ya cuando entré bueno, vengo desde la prevocacional 1, 1965, imagínense ustedes, Prevo 1, Voca 1 y la ESIME. Esa es mi vida académica. Cuando entré en ESIME, formamos una organización, bueno, en los años 1974, que es el Frente Cultural Revolucionario. Y ahí, a través de la maestra Sofía Ibarra, que era directora de difusión cultural, ella tenía también un programa en el canal que se llamaba Panorama de la Cultura. Entonces siempre nos invitaba al programa para pues, que platicáramos y que dijéramos qué estábamos haciendo en términos de las actividades culturales dentro del instituto. Y en Zacatenco existía en el edificio Z la unidad de televisión educativa dependiente del Canal 11. Entonces ahí daban cursos, nosotros tomamos algunos sobre televisión, ahí desde la producción, manejo de cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, el canal en esas épocas realmente sí era del Politécnico, ¿sí?
las mismas instalaciones, nosotros entrábamos, no había tantas restricciones, es como entrar a cualquier escuela del Poli, entrábamos sin los estudiantes a curiosear ahí, ver cómo se hacían los programas, etcétera, ¿no? Las visitas al canal pues eran abiertas, ahí explicaban a los estudiantes de comunicaciones y pues era parte de nosotros, de la comunidad politécnica. Bueno, pero a partir de estos gobiernos neoliberales, pues empiezan con esas tentaciones de separar al canal del Politécnico, ¿sí? Empiezan primero pues para hermetizarlo, ¿no? Ya para entrar pues ya no era, como actualmente ya no es fácil entrar, ¿no? Es todo un búnker, a pesar de que está dentro del casco de Santo Tomás, dentro de las instalaciones del Poli, entrar al canal ya es más fácil, yo creo, que entrar a Palacio Nacional que entrar al Canal 11. Con algunos directores, el último director del Politécnico fue el ingeniero Parker, pero ya los demás directores ya empezaron, como no tenían la sangre guinda, pues ya no les interesaba tanto ligarse al instituto. Entonces, fue más visible esto en la época de Fox, porque incluso ya le habían quitado el cintillo que decía, bueno, que dice todavía, Canal 11, canal del Instituto Politécnico Nacional. No, ahí ya le habían cambiado y decían Canal 11, canal de la sociedad civil. Así con esas, o sea, ya le estaban desnaturalizando la esencia politécnica. Entonces hubo protestas, muchos grupos que estamos dentro del Politécnico se hicieron desplegados, pues exigiendo que no se le quitara el canal al Poli, que ese era el objetivo. Finalmente no se le quitó desde el punto de vista formal, sigue apareciendo ahí el Instituto Politécnico Nacional, la gente que ve el canal pues lo identifica con el Poli, pero ya en la práctica pues ya no es del Poli. ¿Por qué? Porque su programación pues ya no la hace el Politécnico. El director, como es el caso que estamos ahorita, que vamos a ver en unos momentos, pues es impuesto, no es emanado de la comunidad politécnica y se maneja al margen totalmente. Nos decía alguien que incluso Dirección General del Poli, cuando quiere mandar un spot, algún anuncio, pues le tiene que pagar al canal para que le pasen sus propios anuncios, ¿no? Entonces, eso ha desnaturalizado. La ley orgánica establece que el canal es un instrumento de apoyo. En ese caso yo espero que cuando se cambie, se actualice la ley orgánica, no se maneje también como apoyo, sino creo que es una parte sustancial del instituto. Es decir, las instituciones de educación superior tienen 3 objetivos generales. Uno es impartir clases, la educación en sí, otra es la investigación, y el tercer elemento sustancial de cualquier institución de nivel superior o universidad es la difusión de la cultura. Entonces el canal pues debe de cumplir esa función, la difusión de la cultura y la ciencia que se genera en el instituto. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la UNAM, TV UNAM y Radio UNAM. Ahí sí son canales tanto de radio como de televisión, que la programación lo hacen los universitarios. El director es nombrado por la Junta de Gobierno de la UNAM. Si vemos una estación de radio que anda por ahí también en FM, que es de la Ibero, Radio Ibero, lo hacen la gente de la Ibero. Aquí también nosotros tenemos, aparte del canal 11, tenemos una estación de radio que hicieron hace algunos años los estudiantes y maestros de CIMI Culhuacán. Bueno, ahora resulta que sigue transmitiéndose como XC, bueno, la estación de radio del Poli en FM, pero ya no lo maneja gente del Poli, lo maneja gente ajena. Es decir, en esencia esto que nos demuestra, pues que nos ignoran como comunidad politécnica, ¿no? A pesar de que en nuestra comunidad hay gente de primer nivel que podría hacer muy buen papel y debe de hacer muy buen papel al frente de nuestra estación. Gracias, ingeniero. Pues aquí también producción es muy estricta y nos pide que nos vayamos a un corte para que nuestro auditorio conozca algunas de las ofertas de Cananea TV, que pues no solamente hay programas de análisis como sino hay dedicados a la
mujer, dedicados a la cultura, en fin. Volvemos en unos momentos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Pérez, de la Red de Personas Desaparecidas. Los invito a ver Cananea TV, porque la lucha sigue. Estamos nuevamente en el reloj checador, enterándonos, seguramente algunos de nuestros escuchas y videntes sabían más sobre el Canal 11, y realmente yo me estoy enterando de muchas cosas, aunque algunas sí más o menos las conocía. Y es muy interesante la historia, el papel que ha jugado el Canal 11, el Instituto Politécnico Nacional, pero también cómo está la situación actual, aunque ya nos han adelantado algo nuestros invitados. ¿Qué nos dice el ingeniero Rubén Arechiga, que es profesor e investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, otro distinguido politécnico? Rubén. Gracias por darnos oportunidad a los politécnicos de empezar una discusión que tiene que ver con lo que debe ser el Politécnico en general y particularmente el Canal 11, que es espacio del propio Politécnico. Bueno, algunas cuestiones, antes de meterme a la pregunta que haces, Carlos, me parece que son importantes. El contexto en el que nació el canal tiene que ver finalmente con un presidente que se decía de izquierda dentro de la Constitución, de Adolfo López Mateos. Es decir, el Canal 11 es una derivación de algunas ideas que tenía López Mateos con respecto a qué hacer en general de este país, y no quería utilizar el Canal 11 en la perspectiva de enajenar a la gente, de entretenerlo para dispersarlo, sino de que fuera un canal que tuviera que ver con las tareas básicas de lo que era el Instituto Politécnico Nacional. Ese elemento me parece que es importante considerarlo, ¿no? Porque, bueno, despuesito de esto empezó a deteriorarse la situación, particularmente en el periodo neoliberal, ¿no? Pero bueno, a propósito de lo que podríamos comentar sobre el diagnóstico de lo que es ahora el Canal 11, me parece que hay varios elementos que hay que subrayar. O sea, no es posible, por ejemplo, que el programa este de los lunes, donde aparece la pura reacción, los contrarios a la cuarta transformación, los contrarios a la soberanía de este país, sigan cuestionando, igual que Televisa, igual que el Canal 3, etcétera, etcétera, el proyecto por el que le votaron más de 30 millones de mexicanos en este país. Pero bueno, los neoliberales no son nada tontos, ¿no? Porque dejaron comprometidos contratos donde, bueno, los pueden correr, pero eso tiene un costo más o menos importante. Pero hay otro programa por ahí que analiza, según esto, la cuestión económica del país, que pues es de lo peor de la derecha de este país, ¿no? Y bueno, el canal es un canal de Estado, ¿no? Pero es un canal que particularmente tiene que ver con de la educación pública popular, particularmente. Me parece que esto no hay que dejarlo de lado. El Poli tiene que ver con una institución académica, pública, popular. Y esto hay que reivindicarlo porque todavía me parece que hay muchos déficits alrededor de esta situación. En esa perspectiva, lo que ha venido sucediendo en los últimos momentos, a excepción de programas medio excepcionales, es que pues, la idea es hacer negocio de todo lo que se pueda en la lógica del neoliberalismo. Y lo han venido haciendo más o menos a su manera. Y en esta perspectiva, bueno, pues lo extraño tiene que ver con que hay una desatención finalmente de lo que es el Politécnico. En la mañana, por ejemplo, hay una serie de programas, no recuerdo el nombre, donde lo fundamental gira alrededor de lo psicológico. El Politécnico, por cierto, ya tiene la licenciatura en psicología, pero está muy verde, se está procesando apenas. Pero lo fundamental no puede ser lo psicológico con respecto a la propia pandemia, ¿no? El tratamiento de esta orientación apunta en la perspectiva pues, de la clase media y de los de arriba. ¿Quiénes pueden pagar un psicólogo? Pues son ellos, ¿no? Pero ahí le dedican 2-3 horas en un sinsentido, y bueno, eso está bloqueando finalmente la posibilidad de que los politécnicos tengamos presencia en el propio canal. Por ejemplo, a propósito
de la orientación vocacional a la que se referencia nuestro compañero Carlos, no, perdón, Rolando, el primer compañero que hizo una intervención, que era muy interesante cómo jugaban desde un programa de niños en la perspectiva de la orientación vocacional. Eso es lo que debe hacer el Politécnico, ¿no? A mí me tocó participar, por ejemplo, en una serie de programas sobre orientación vocacional muy bien logrados. A mí me tocó participar dando cuenta de lo que es la antropología, porque soy antropólogo social también, además de ingeniero arquitecto. Y resulta que las profesiones que daban cuenta en el Canal 11, en esto de orientación vocacional, no tenían nada que ver con el Poli. Era antropología, que está bien, pues, ¿no? Que le hagan propaganda, pero dar a conocer la producción de conocimiento que se hace en el Poli, lo que se hace en el CIM, en físico-matemáticas, en el psique, en esa arquitectura, etcétera, etcétera. Y nada de esto existe en la actualidad en el Canal 11. Sin duda, me parece que es fundamental oponernos a que pasantes de no sé qué carrera, que más bien parecían como la mano derecha del anterior director del Canal 11, pasen a dirigir el canal del Politécnico. O sea, no podemos aceptar el de que intereses extraños al propio Politécnico, a la cuarta transformación, en la perspectiva de fortalecer la educación pública popular, lleguen gentes que quieran profundizar en la lógica de comercializar el canal del Politécnico. Pero junto a esto, nos abre la oportunidad no solo de cuestionar este nombramiento, sino abrir una gran discusión entre los politécnicos para ver qué diablos queremos en términos del Canal 11, reestatizándolo, recuperándolo. ¿Sí? Y después de eso, buscaremos a un director que tenga el perfil apropiado para sacar adelante el proyecto del Canal 11, pero a la par de esto me parece que es fundamental el también discutir qué diablos vamos a hacer con el Politécnico. El Politécnico está sumido en una situación en donde el prianismo logró penetrar fuertemente y tenemos que avanzar en la perspectiva de guardar distancia del capitalismo de compadres que se expresa en el Politécnico. Y esta es una tarea muy dura, y la del canal también es dura, pero paralelamente tenemos que avanzar en esa perspectiva para que el canal sea un instrumento de difusión de la cultura nacional, porque por cierto hay un elemento que vale la pena subrayar a propósito de esto. Por primera vez en estos momentos, ya tiene varios años, el Politécnico tiene finalmente instituciones en todo el país. Y esto nos obliga a difundir las culturas diversas que hay en todo el país en el canal del Politécnico. Me parece que esto sería un poco un adelanto con respecto a la discusión sobre lo que queremos del canal del Politécnico. Y bueno, claro, hay muchas cosas más que decir, pero por el momento mi intervención ahí queda. Gracias, Rubén. Y pues esto que apunta Rubén me parece muy importante. Y aunque siempre se ha llamado, nunca le quitaron la N, siempre ha sido Instituto Politécnico Nacional, sí ha habido en algunos momentos de la historia un trato hacia el Politécnico para reducir sus alcances. Esto ocurre desde que se le quitan los tecnológicos, esto ocurre cuando después del 68 se quitan las prevocacionales, esto ocurre en diversos momentos. Pues otra cosa que apunta los compañeros es cuál es el papel que hoy debe jugar el Instituto Politécnico Nacional. De una manera más amplia diríamos cuál es el papel que hoy tiene que jugar la educación, pero en particular una institución como el Instituto Politécnico Nacional, que tiene su origen mismo en la lucha de los trabajadores, en la lucha que en los 30 dan los trabajadores por educación para sus hijos. Doctor Felipe, ¿qué nos podría decir sobre este papel que el Politécnico debe tener en la actualidad, en la situación del país, y en este contexto, cuáles serían las tareas de Canal 11? Muchas gracias, Carlos. Retomo, el Politécnico surge precisamente de ese movimiento de los 30, en el que incluso hay una reforma educativa que fue pues muy importante, muy fuerte y muy trascendente. Se cambia la Constitución para que explícitamente indicara que todo mexicano, por el solo hecho de haber nacido en México, tenía derecho
a la educación en todos los niveles, que toda la educación debería ser gratuita, que debería estar completamente desligada del clero y que la formación que debían tener los educandos del Politécnico era para resolver los problemas del país, era para trabajar en beneficio del país. Esa es la doctrina fundamental de Cárdenas, o sea, de la reforma de 1932 de la Constitución. Había quedado de una manera un poco menos fuerte en la Constitución del 17 y Lombardo Toledano principalmente encabeza un movimiento para pues hacer esta transformación de la Constitución y lograr esto, ¿no? De ahí surge inclusive en aquella época gentes pues de los más destacados, científicos de los más destacados de aquel tiempo, que incluso eran de talla internacional, como por ejemplo, bueno, se me están escapando los nombres, pero entre ellos está Batis, Narciso Bassols. Para no estar recordando tantos detalles, me sigo adelante. Entonces, la idea que tenía Cárdenas de la educación y por lo que funda el Politécnico es fundamentalmente en esas dos líneas fundamentales. La tercera es desligarse de los intereses, pues digamos, financieros, económicos, de los dueños o los que siempre se han creído dueños del país, que son los conservadores y muy ligados a la Iglesia Católica desde siempre. Las otras dos líneas es precisamente dar una oportunidad a todos los jóvenes y en general a todos los mexicanos para tener acceso a la educación, desde la educación técnica hasta la educación superior. Incluso Manuel Cerrillo Valdivia crea un posgrado en electrónica en 1938-39 en la ESIME. Se atribuye ciencias biológicas de haber sido los fundadores del posgrado del Politécnico en 1960 y tantos, pero no fue así. De hecho, Manuel Cerrillo después es el artífice, el teórico de la creación del CINVESTAP, con el apoyo y bueno, la decisión fundamental de don Eugenio Méndez de Ocurro. Son los dos principios fundamentales que incluso quedaban establecidos en la Constitución en aquel momento. O sea, el que la educación impartida por el Estado fuera un derecho para toda la población mexicana, todo el mundo tendría que tener la oportunidad. Y la otra es que la formación debería de ser para beneficio de México. O sea, no tanto para cubrir intereses otra vez económicos o políticos o inclusive religiosos, como había venido siendo desde siempre. Entonces, ese es el punto. Ahora, nace el canal, les digo, desde que entra Alejo Peralta, que entra en 1956, por cierto, de mal recuerdo, porque a él lo mandan, pues, de alguna manera, a cerrar el internado en 1956. De ahí inicia su mandato, y en 1959 entra don Eugenio Méndez, después de haber sido director general de Telecomunicaciones. Entonces, en todo ese periodo del 57-58 son los prolegómenos para la instalación, la compra del equipo, en fin, del Canal 11. Hacia finales del 59, principios del 60, ya inicia sus transmisiones el canal. En ese momento, la idea de don Eugenio, que bueno, en lo personal, mucha gente hemos platicado, es uno de los más queridos egresados del Politécnico, en paz descanse. Bueno, a él le toca darle el primer impulso. Y de hecho, un primo lejano suyo es uno de los encargados del canal al inicio, León Méndez. Y bueno, la idea era que fuera precisamente un medio para poder pues reforzar la educación, sobre todo con las gentes más avesadas, con las gentes más conocedoras, más sabias en cada uno de los temas, que eso ayuda muchísimo. Allí en esa época, del 60 al 70, inclusive trascendió hacia la televisión comercial, porque prácticamente todas las televisoras comerciales fueron fundadas por técnicos politécnicos. Por ejemplo, el primer director técnico de un canal, del Canal 4, fue Jorge Suárez Díaz, un prócer también del Politécnico, un gran maestro. Y así, ¿no? En cada uno de los canales, la mayor parte de su historia es con ingenieros politécnicos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de los programas de Sabludowski
los programas noticiosos de Zabludovsky en los 70s, era muy frecuente que fueran pues los grupos académicos a anunciar sus congresos, a anunciar sus eventos de todos tipos. O sea, tenía una difusión mucho más amplia de la investigación. Cuando se dieron cuenta de que tenía un valor comercial muy grande la televisión y que empezaron inclusive por ahí de 1980 a cerrarse de manera muy fuerte, Televisa creó unos centros de investigación en sociología y en psicología y prácticamente toda su programación la orientaron hacia el control de la población vía la televisión. A partir de ese momento prácticamente desaparecieron los programas culturales de la televisión comercial. El Canal 11 siguió, pero en ese momento, y bueno, toca por ejemplo ya hacia finales de los 80s a Carlos Salinas estar al frente del gobierno y el director, es Velasco en ese momento, y le empieza a dar un giro precisamente comercial al canal, pero querían comprar programas comerciales y no había el dinero. Y entonces cuando empieza la discusión, Hofer está como director del Poli para ver de qué manera conseguían dinero para comprar ese tipo de programas. Y ahí empieza el desapego muy importante del canal con respecto al instituto. Al principio, pues inclusive nosotros hacíamos el servicio social ahí en el Canal 11 con Víctor Hugo Pérez Salinas, un director, un técnico que estuvo muchos años en el canal, junto con Parker, junto con José Luis Espinosa y otros ingenieros que pues atraían muchísimo a los egresados de telecomunicaciones de aquí de la ESIME. Eso, digamos, por la parte técnica, pero también por la parte de los programas en los que participan directamente como Mochila al Hombro, como los programas de cocina. O sea, sí, el canal siempre fue, pues digamos, un medio educativo muy importante. Es célebre también el programa de enseñanza de pintura, en donde un célebre pintor daba clases fabulosas. Lo mismo los caricaturistas, ¿no? También enseñaban todas sus técnicas de la caricatura en una forma muy, muy trascendente. Y desde luego los programas musicales del Canal 11 siempre han sido fabulosos, ¿no? Eso por la parte cultural. Pero yo insistiría, o sea, la tecnología actual ha llevado a las telecomunicaciones de imagen, de sonido, a un nivel sumamente diferente. O sea, ahora la televisión es un recurso infinitamente superior a cuando se crea el canal. En este momento, las universidades necesitan de este tipo de comunicación, necesitan contar con estos recursos. Y les digo, en el mundo las hay. No hay una cosa muy importante en Estados Unidos, en Europa, porque está totalmente comercializado. De hecho, pugnaron mucho hace unos 10 años, ahí igual cuando estábamos luchando para que no privatizaran el canal, para que las frecuencias fueran propiedad privada, que se trabajaran como si fuera terreno. O sea, que consiguieran, por ejemplo, Televisa sus frecuencias y ya fueran su propiedad, inclusive hereditaria, ya no concesiones, ya no del Estado, sino que pudieran heredarlas, venderlas, hacer lo que se les diera la gana con esas frecuencias. Y esa ha sido la pretensión en todo el mundo. Si ustedes se fijan, la historia de la televisión comercial en toda América Latina ha sido lo mismo. O sea, han concentrado los recursos de la televisión en élites, pues terriblemente contrarias a los gobiernos, que manipulan a los gobiernos y que se manejan en esa forma. Entonces, lo que yo propongo que tenemos que luchar, bueno, en primer lugar, decir que este muchacho, que no es nada de Rolando, ya platicamos, pero que se apellida Brito, que yo le di el Cabrito, pues es un neoliberal hecho, bueno, y todavía no bien hecho, ¿no? Porque ni siquiera ha terminado según se dice, su licenciatura. Entonces, ¿qué va a hacer en el canal él? Si no sabe de educación, si no sabe de televisión, si no sabe de tecnología, ¿qué va a hacer en el canal? ¿A qué va?
Gracias, doctor. Pues nos tenemos que ir a un corte y en unos momentos estamos nuevamente aquí. Hola, soy Carlos Franco Rivera, coordinador general del Frente Amplio de Izquierda en Coyoacán, y los invito a ver Cananea TV porque la lucha sigue. Pues estamos nuevamente en el reloj checador y pues ya me parece que se nos va aclarando un poco el panorama sobre la importancia del Canal 11, la importancia del Politécnico, sobre pues algunas tareas. Y yo diría que tenemos no solamente el Politécnico, no solamente el Canal 11, sino los mexicanos en este momento. Y pues no siempre todas las instituciones van en el mismo sentido y con el mismo ritmo, etcétera. ¿Cómo fue que en una institución, el Canal 11, tan del Politécnico, tan comprometido con la situación, con el país, y que tanto ha aportado al país, recordaban incluso los programas musicales, a mí me parece, por ejemplo, los programas de Saldaña excelentes, y pues quién no se va a acordar de Doris, Canal 11, excelente, pues, pero bueno, ¿cómo llegamos entonces a esta situación? Y me comentan que hay un nuevo director. ¿Quién es? ¿Cómo llegó? ¿Y qué hace? Ingeniero Rolando. Sí, Carlos. Mira, para darle contexto, y ya que estamos tratando el tema del nuevo director, que es lo que su nombramiento ha causado mucho malestar en la comunidad politécnica, quisiera que me permitieras leer una carta que que ya han signado muchos politécnicos, estamos circulando, y que se va a presentar a la presidencia, a la Secretaría de Educación Pública y al propio instituto. Si me permites leer, es breve, bueno, espero que sea breve. El asunto es una protesta por la designación del director de Canal 11. Les va dirigido al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, maestra Delfina Gómez Álvarez, titular asignada a la SEP, a los medios de comunicación y a la opinión pública. El pasado 27 de enero, en la comunidad politécnica recibimos la noticia de que el titular de la SEP le dio posesión como director de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional a un joven de 25 años egresado del ITAM. Consideramos que, sin demeritar las capacidades que pueda tener el nuevo designado, en nuestra comunidad contamos con personas mejor preparadas, con experiencia, compromiso y una visión nacionalista y de futuro acordes con la cuarta transformación para dirigir el canal del IPN. El IPN tiene como origen una visión de desarrollo nacionalista, tal como lo concibió el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1937. La ley orgánica del IPN y sus reglamentos establecen, entre otras cuestiones, que la estación de televisión tiene como función sustancial difundir y defender la cultura nacional, la historia, la tradición, las costumbres y nuestra idiosincrasia. XEIPN, Canal 11, fue fundado en 1959 para cumplir partes sustantivas de una institución a nivel superior como son la enseñanza y la divulgación de la ciencia y la cultura. Las actuales circunstancias del mundo han mostrado la gran importancia que tiene contar con recursos de comunicación de muy alta capacidad y óptima calidad. En especial, el Canal 11 es obligado que cuente con una perspectiva de desarrollo que integre los espectaculares avances tecnológicos de la televisión y de la educación en línea. La educación media superior y de posgrado que imparte el instituto requiere de personal de alta especialidad para lograr servicios educativos de buena calidad. Se requiere aprovechar las nuevas tecnologías de telecomunicaciones, como las plataformas multimedia y multiusuario, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la inteligencia artificial y la ciencia de datos.
es preciso tener una visión clara del futuro de las tecnologías educativas y de la educación en todos sus ámbitos. El perfil del joven designado está muy lejos de cubrir algunos de los requisitos profesionales que hoy la realidad exigiría al director de Canal 11. Por todo lo anterior, solicitamos que se reconsidere esta extraña decisión de nombrar a una persona inexperta que se ha educado en el ámbito del neoliberalismo y que no reúne los más mínimos requerimientos para responsabilizarse de algo tan importante y trascendente como es el Canal 11 del IPN. Aunado a estos considerandos, nuevamente se ignora a nuestra comunidad en esta designación, reviviendo la vieja tentación de privatizar nuestro canal y ponerlo al servicio de intereses de corte neoliberal. Por tanto, levantamos nuestra más enérgica protesta por esta afrenta y por la nueva agresión al Politécnico. La técnica al servicio de la patria, Huelum, Politécnicos por la defensa del Canal 11. Esta es la carta que hemos consensado, hemos tenido reuniones, varios grupos y varias personalidades del instituto, egresados, estudiantes, etcétera, y hemos consensado esta carta que seguramente en estos días ya se va a entregar. Quiero agregar también que pues, el instituto desde siempre ha estado ligado y una parte fundamental de su quehacer son las telecomunicaciones, ¿sí? Y así como la comunidad se respalda la idea del presidente, de Andrés López Obrador, de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que pues, más bien ha sido un obstáculo para el desarrollo de los medios, en forma que la sociedad participe en ellos. En este sentido, recordemos que el Politécnico, desde aquel estudiante de la ESIME, González Camarena, que inventó un sistema de televisión a color y fue el que instaló en las viejas instalaciones de Allende una primera estación de televisión, sí, junto con sus maestros de Figueroa y Estaboli, que fue, entre otras cosas, en el Politécnico, en la ESIME, en el edificio de Allende 38, se transmitió la primera imagen en América Latina a través de una televisión, desde el ex convento de San Lorenzo. Entonces, y como se apuntalaba, no podemos concebir el desarrollo de las comunicaciones sin la intervención de algún politécnico. Entonces, con esta tradición, no es posible que se imponga al viejo estilo por dedazo a un joven que no tiene ninguna experiencia y ningún mérito para ocupar una dirección de un canal tan importante en México. Gracias, ingeniero. Rubén, pues yo supongo que no es únicamente el que sea un politécnico quien esté al frente del canal, sino incluso más o tan importante como eso, ¿para qué? ¿Con qué política? Algún personaje proveniente de fuera del Politécnico dirigiera el Canal 11, tal vez no habría sido tan grave, pero hoy esto es especialmente importante, supongo. ¿Qué nos podrías decir sobre las perspectivas para el canal, sobre las tareas que debiera tener el canal y, en todo caso, además de que fuera dirigido por un politécnico, ¿qué tendría que impulsarse en Canal 11? Hay varios elementos que había que tomar en consideración a propósito de que llegan extraños, y no es un nacionalismo exacerbado en términos del Politécnico, sino no debe ser eso porque hay capacidades suficientes en el propio Poli para organizar la educación, la investigación y claro también el Canal 11. Pongo un ejemplo espantoso que tiene que ver con ese Atecamachalco. El jefe de posgrado es un antropólogo físico. No sé si más o menos saben lo que es un antropólogo físico. Se dedican a medir huesos y desarrollan actividades básicamente alrededor de la policía con respecto a muertos, asesinados, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué grado se ha llegado el Politécnico de que intereses totalmente ajenos a la lógica académica pasen a primer nivel? Y conste que, por ejemplo, el Politécnico tuvo que ver con que la antropología tenía que ver con ciencias biológicas.
Otón de Mendizábal, la otra vez platicando con Rolando Brita, es uno de los antropólogos más importantes que ha habido en este país y era un personaje muy ligado al cardenismo. Y bueno, allí en Zacatenco tenemos una calle que se llama Otón de Mendizábal y la mayoría no sabemos. O sea, no somos sectarios, sino lo que sucede es de que si tenemos fuerzas suficientes desde dentro, como ahora lo han comentado, técnicamente, con respecto a experiencias de participación en canales, en todo esto que tiene que ver con los nuevos medios de comunicación, donde también hay experiencia, incluyéndote tú, claro, sin duda, ¿no? Eres parte del Politécnico y podrías colaborar, podrías ayudar a fortalecer un proyecto de un Canal 11 que apunte la perspectiva de lo que fue originalmente. Después de esto, habría que decir, hay politécnicos con capacidad para reestructurar el Politécnico y recuperar lo que originalmente fue. Me parece que sí hay condiciones para eso, depende mucho de la organización de nosotros mismos, pero estamos avanzando. Me parece que es excepcional estar buena reacción. Justo en principio pensaba sacarse rápidamente el documento con algunas firmas y han venido saliendo más firmas de las que pretendíamos mandar a estas dependencias que tienen que ver con el Estado. Faltaría quizás, yo sí sería de la opinión, Rolando, Carlos, Felipe, de que anexáramos también una copia a la directora de CONACYT. La directora de CONACYT tiene muy claro lo que debe ser la técnica y el servicio de la patria. No lo dice puntualmente esta señora, pero todo su discurso apunta a la perspectiva de que ya hay que acabar con esas becas de investigaciones que no tienen que ver nada con las necesidades de este país. Pero bueno, en fin, tengo algunas ideas con respecto a lo que hacer en el Canal 11, también en el Politécnico, pero todas estas apuntan finalmente a recuperar el carácter nacionalista, soberano, popular del Politécnico y que esto vaya marcando finalmente no solamente el Canal 11, sino también la reorganización del Politécnico. Por cierto, habría que decir, estas tareas no son tan sencillas, porque el pianismo ha logrado penetrar extraordinariamente en la cabeza de muchos profesores. Muchos profesores están en la lógica de acomodarse y a ver qué les conviene y les vale gorro todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ahí están los estudiantes que jugaron un papel importantísimo, no solo los del Poli, en el resultado electoral de 2018. Entre ellos y los que estamos preocupados por recuperar el origen del Politécnico, seguro que tenemos capacidad para volvernos nacionalistas otra vez, fortalecer el nacionalismo que está impulsando Andrés Manuel López Obrador y avanzar en la perspectiva de la educación popular, como originalmente fue fundado este instituto. Pues lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Yo pensé que íbamos a poder hablar un poco más, pero bueno, probablemente en algún momento nos veamos obligados a hacer una segunda parte. Esperemos que ya con buenas noticias, pero por lo pronto pues tenemos que terminar, pero no quisiera terminar esta emisión sin que nos dieran un último mensaje los Rolandos, brevemente, en 30 segundos, ¿con qué quisieran terminar? Felipe. Pues yo lo que quiero decir ahora es que el Canal 11 no es cualquier cosa, o sea, no es cualquier huesito que pues sea utilizado para ir formando casi desde muy al principio a una persona. Es muy importante, inclusive tan importante que en este momento yo creo que ha jugado un papel trascendente para que el presidente no tenga tantos ataques de todos lados. Ha sido de alguna manera pues el contar con un medio televisivo, un mecanismo de equilibrio que le ha permitido avanzar de manera muy importante a la Cuarta Transformación. Es mucho más importante que eso, la misión del Canal 11. Debe de ser, como yo digo, o sea, una herramienta fundamental de la educación y de la investigación para llevarla a límites pues, de excelencia. Gracias. Brito. Esta lucha que se ha iniciado y que está tomando cada vez más fuerza de protestar por esta designación absurda de un director ajeno totalmente a
a los intereses y a la idiosincrasia politécnica, pues que nos sirva para todos los politécnicos para reagruparnos, organizarnos. Creo que en el Poli, que en su historia ha cumplido un papel fundamental en las luchas del pueblo mexicano, nuevamente se agrupe, se organice. Cuando el Poli despierta, pues es un volcán. Sí, ese volcán lo tenemos que activar, pero en pro de la lucha de la transformación de nuestro país. Creo que la mayoría, como se apuntó, la mayoría de los politécnicos votamos por el cambio, por la transformación, y queremos seguir luchando en ese sentido, que el país se transforme y que el lema del Politécnico, de la técnica al servicio de la patria, sea vigente, que sea actuante, y el canal es parte sustancial en esta lucha. Es nuestro medio, es nuestra imagen, igual que la radio, nuestra voz, y tenemos que rescatar estos instrumentos que finalmente cumplen un papel muy importante en la lucha ideológica que se está librando en la actualidad. Muchas gracias y vuelo por ahí. Sigamos levantando el volumen en todas partes. Gracias. Pues evidentemente quedaron muchos aspectos fuera, y cuando se anunciaron las clases por televisión, se dijo que las televisoras privadas ayudarían en esto porque tienen cobertura. Lo que no se dijo es cuál es la cobertura, por ejemplo, del Canal 11, y cómo el fortalecer al Politécnico hubiera sido mucho más importante, al Canal 11 hubiera sido mucho más importante para la educación a distancia. Pero bueno, son temas sobre los cuales seguramente volveremos. No nos queda más que agradecer a estos politécnicos que están apuntando a fortalecer al Politécnico, pero sobre todo a fortalecer el país. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Reloj Checador.